derrama sobre nuestras vidas. Le invito para que se ponga de pie y vamos a dar inicio a esta escuela dominical, y le voy a invitar que abra su Biblia en Colosenses capítulo 3 versículo 16. Colosenses capítulo 3 versículos 16 y 17 vamos a estarle dando lectura. Bienvenidos cada uno de ustedes a la casa del Señor. Qué bueno que podemos estar un día más aquí. Nos da gusto verles. Por ahí algunos pues a lo mejor poquito desmañanados, ¿verdad? Pero gracias a Dios que ya estamos aquí. De igual manera, bienvenida a las personas que nos acompañan a través de esta transmisión. Qué bueno que pueden estar hoy acompañándonos. Quédese con nosotros y aprendamos juntos la palabra del Señor. Amén. Colosenses 3:16. ¿Lo tiene ya listo? Dice así la palabra del Señor: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Hasta ahí, hermanos. La palabra de Cristo dice: more como en abundancia en vosotros. Porque si la palabra de Cristo mora en abundancia en todo lo demás, hermanos, vendrá por sí mismo como fruto, amén, de ello. Vamos a darle gracias al Señor. Padre bendito, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de un día más venir a tu casa, de estar aquí, Señor, para aprender tu palabra. Pedimos, Dios, que abra nuestros oídos espirituales, Señor. Tu Espíritu Santo venga a iluminarnos, Señor, y podamos aprender esta palabra, que esta palabra, Señor, more en cada uno de vosotros abundantemente, para que asimismo llevemos el fruto que tú deseas, Señor, y para que seamos edificados los unos a los otros. Bendice a cada uno de los oyentes, bendice cada una de las clases en esta mañana, Señor. Los que se encuentran fuera de la ciudad, ahí donde están, de igual manera bendíceles. Pedimos, Señor, por nuestros oyentes a través de esta transmisión. Tu Espíritu Santo de igual manera venga a ministrar a sus vidas. Bendice a cada uno en esta mañana. En el nombre precioso de Jesús lo pedimos. Amén. Y damos gracias al Señor, amén, porque grandes son sus misericordias. Dios nos permite, hermanos, crecer cada día de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Y vamos a cantar este canto: al que me ciñe de poder, amén. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él podemos pasar a cada uno de nosotros a nuestras clases.
está, hermano? Qué bueno, gracias a Dios. Déjenme nomás acomodo aquí este tripié, hermanos, para mi altura. Bien. Y ahora se vino otra vez el calor, ¿verdad? Ese calor nomás se deja sentir y nomás aguantarlo, hermanos. Damos gracias a Dios. Todavía faltan 2 días, hermano Dani. Unos 2 meses. Acabamos de entrar en verano, ¿verdad? Bueno, ya yo quería ilusionarme con el otoño. Pero en fin, estamos contentos de estar esta mañana, hermanos, en la casa de Dios. Y antes de iniciar quisiera preguntar, ¿cuál es el tema que hemos estado desarrollando, hermanos, durante ya prácticamente 6 meses? Una iglesia sana, una iglesia saludable, que es lo mismo, es un sinónimo, en donde hemos estado hablando a lo largo y a lo ancho de la importancia de ser una iglesia saludable, donde hay creyentes saludables, pero donde también envuelve un liderazgo, una doctrina, un ambiente, un tiempo de adoración, un tiempo de entendimiento, un tiempo de presencia de Dios, que es lo que verdaderamente comprende una iglesia saludable. Todos los métodos que se empleen fuera de ello, pudiéramos decir que son opcionales, son personales, pero lo que no debe de faltar dentro de lo que representa una iglesia en este siglo, en estos tiempos, son las bases bíblicas, hermanos. Siempre que intervienen las bases bíblicas, sabemos de antemano que viene acompañado de la aprobación de Dios. Y si viene acompañado de la aprobación de Dios, lógicamente el fruto va a ser tal cual. Así que vamos a dar inicio, seguimos en este rasgo, esta característica que tiene que ver con una iglesia saludable, que es nuestro credo. ¿En qué creemos? El día de ahora es la parte número 9. Y tengo que anunciar que después de la parte 9, como lógico, ¿verdad? Sigue la parte 10. Pero ya la semana que entra finalizamos lo que representa la característica del credo y entraremos a otras características más de lo que representa una iglesia saludable. Nos hemos estado basando en Hechos 2:42, en donde viene el momento, la historia, cuando la Biblia dice que los apóstoles comenzaron a adoctrinar a los creyentes en la enseñanza que ellos recibieron de Jesús. Cuando hablamos que ellos recibieron de Jesús, la iglesia no es un conjunto de ideas, la iglesia no es un conjunto de pensamientos propios, la iglesia es la interpretación de la inspiración de la palabra de Dios para ella misma, que viene del corazón de Dios. Así que dice ahí, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. A lo largo y ancho de estas semanas, ya un poquito más de 2 meses, hemos estado viendo algunas de las características comunes que las iglesias que tenemos a Jesucristo como el centro de nuestra vida, el centro de nuestra salvación, creemos y ejercitamos. Entre ellas ya hemos visto la inspiración de la Biblia, que solo Jesucristo salva, solo Jesucristo sana, Jesucristo viene, el bautismo en el Espíritu Santo que veíamos la semana pasada, Dios en 3 personas, que es el que vamos a ver la semana que entra, que es la iglesia, que la iglesia es el cuerpo espiritual de Jesucristo. Si lo vamos a alcanzar a ver, ese lo tomaremos en cuenta. Ya hemos visto la gran comisión, la caída del hombre, somos salvos por fe, que el día de ahora nos vamos a concentrar en la santificación del hombre, un tema curiosamente que se ha dejado de enseñar, porque ha habido otros enfoques más prioritarios, pero viene siendo una parte o un fragmento, un baluarte de la doctrina cristiana muy importante, hermanos. Posteriormente viene el bautismo en agua, que vimos la semana pasada, la cena del Señor, también ya lo vimos, y el juicio final. Así que vamos a entrar en lo que viene siendo ese siguiente punto que vamos a estar abordando el día de ahora. ¿En qué creemos? Creemos en la santificación del hombre. Lo voy a quitar un momento. Cuando hablamos de la santificación del hombre, ¿a qué nos referimos? ¿Alguien que quiera participar, hermanos? El hermano Daniel lo define como apartarse del pecado. Es una interpretación que tiene como sentido también. Otra más, bien dicho, una cosa es separarse y otra cosa es consagrarse. Consagrarse significa todo el concepto de Dios en la vida del hombre en relación a su justicia, que es la santidad también, concentrarnos ahí y como resultado
al concentrarnos en la santidad de Dios, como resultado tenemos que apartarnos forzosamente del pecado. Como el matrimonio, ¿verdad? Ya no hay más proposiciones, ya no hay más noviazgos, ahora usted se consagra para su mujer. Es una manera de interpretar esto. ¿Qué más pudiéramos decir acerca de la santificación del hombre, hermanos? A ver, hermano Juan. Algo bien interesante también, la obra que hace el Espíritu Santo, lo cual significa que no lo hacemos bajo nuestras propias fuerzas ni bajo nuestra propia guianza, sino que interviene divinamente el Espíritu Santo para que mi vida ahora pueda hacer lo que no puede hacer sin el Espíritu de Dios. Existen personas moralmente hablando de mucho valor, existen personas moralmente hablando dignas de ser ejemplo. Sin embargo, el ser moral no es suficiente. El ser moral tiene un limitante. Tiene que haber una intervención para que transforme de esa persona con buenas características a una relación con Dios, a una vida espiritual con Dios. Dejemos algo en claro. Ser una persona moral no es ser una persona espiritual. Así lo tengo que definir. Porque si fuera así, pues imagínense, todos los que se portan bien, pues serían posiblemente hijos de Dios, ¿verdad? Más bien dicho, el término es al revés. Una persona espiritual, y cuando me refiero a espiritual, me refiero que tiene a Cristo en su corazón, da fruto de una expresión moral, lo que se le conoce dentro de la sociedad, que hoy en día han cambiado mucho, ¿verdad? Pero que siguen siendo los mismos valores que se han dado por muchos años, por muchas décadas, y que a pesar de que vivimos un tiempo cambiante, radical, liberal, eso no quita que una persona moral, nosotros que estamos aquí de cierta edad hacia arriba, entendemos lo que representa la moralidad dentro de una sociedad. Así que cuando hablamos de que creemos en la santificación del hombre, leemos de la siguiente manera. La santificación, dice por ahí, aquí voy a tener un momento, hermanos. Hermanos, aquellos que por ahí, así hago un paréntesis, aquellos que por ahí se preguntan, bueno, pues yo no alcanzo a ver las letritas, ¿verdad? No sé si sabían, hermanos, que la escuela dominical es uno de los recursos que tenemos actualizados. Le aparece cada domingo ahí, antes de llegar a la iglesia, como a las 7, 8 de la mañana, se carga en la plataforma y lo puede ver desde la aplicación. Y no se preocupe, si usted piensa, ay, el pastor va a pensar que yo estoy viendo el teléfono. Bueno, yo asumo que usted está viendo la clase, ¿verdad? No está mensajeando por ahí. Bien, así que dice, la santificación es un estado de gracia, la cual entra en el creyente al recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Y esto implica consagrar nuestras vidas ahora a Él. Efesios 2:10, dejemos algo en claro, ahí me ayudan con los pasajes bíblicos. Cuando hablamos de la consagración, la santificación del hombre, no estamos santificándonos para nuestro propio bien. Y eso es lo que estoy diciendo, porque si se trata de nuestro propio bien, pues todos pensamos diferente. Todos trabajamos diferente. Si se trata para nuestro propio bien, nuestra cultura nos va a definir en ciertos aspectos. Pero la Biblia enseña que cuando nosotros llevamos una vida a Cristo, dice, ahora nos santificamos o nos consagramos para Él. ¿Quién tiene ahí Efesios 2:10? Por favor. Entonces cuando uno viene a Cristo, en nosotros se forma buenas obras. ¿Para quién? Para que andemos en Él, para Él. Y yo creo que esta parte, aquí me detengo unos segundos, esta parte se tiene que recordar, hermanos. No somos buenos para caerle bien a la gente. No actuamos para bien, para buscar el bien, el favor de la sociedad, que al final del día suele suceder. La Biblia dice, y hallarás gracia delante de Dios, y como resultado, delante de los hombres, dice Proverbios. Sin embargo, cuando nosotros hablamos que el creyente tiene una vida santificada en Cristo, estamos hablando que ahora nuestra mente comienza a desarrollar el pensamiento. Yo deseo vivir acorde a la palabra de Dios porque Él quiere que yo viva así.
uno de los problemas más grandes que tenemos los hombres, hermanos, inclusive dentro del cristianismo, y cuando me refiero a hombres me refiero a la humanidad, el ser humano. Dentro del mismo del cristianismo, ¿sabe cuál es? El egoísmo. No somos muy dados a practicar el para ti. Obviamente no todos, ¿verdad? No todos. Pero si usted analiza su vida y hace una retrospección, hermanos, hacia adentro, una retrospección significa que usted se mira hacia adentro, usted se va a dar cuenta que muchas de las cosas que hacemos en realidad sí es cierto, las hacemos para nuestros hijos, las hacemos porque tenemos que pagar un recibo, hay una nueva manera de vivir cuando nos casamos, cuando crecemos en edad, un cambio de trabajo, pero en realidad una retrospección nos lleva a la conclusión que muchas de las cosas las hacemos para nuestro placer propio. Para mí, como cuando de repente se prepara la comida en ocasiones, ¿verdad? Oye, es qué buena salió la comida, ¿verdad? Y luego dentro de la mujer, dentro de sí mismo, sí, pues la hice para mí, en realidad, a quien no le guste, pues ni modo, que se aguante. Yo la hice para mí. Se hace una retrospección muy correcta, que no tiene nada de malo. Pero si usted observa, muchas de las cosas que hacemos en la vida, las hacemos para nosotros mismos. El cristianismo, la Biblia enseña que ahora nosotros pasamos a ser para Él. Y que toda la práctica, el ejercicio, las acciones y las decisiones de nuestra vida son para Él. Oiga, qué difícil vivir así, ¿verdad, hermanos? Pero le voy a poner un ejemplo. Aquellos que entran a trabajar para el gobierno, específicamente en las fuerzas navales, armadas, aéreas, etcétera, etcétera, ¿qué les enseñan a ellos? ¿Para quién viven? ¿O para quién trabajan? Para un gobierno, para una patria, eso es lo que se les enseña, ¿verdad? Para una nación. Y ellos están diseñados con el paso del entrenamiento para que inclusive si tienen que dar su vida por la patria, para eso fueron convocados, para eso se enrutaron, para eso fueron llamados. Es una decisión muy dura, hermanos, muy dura, la verdad. Mire, yo le voy a decir algo, a mí me llama mucho la atención cuando de repente veo las películas medievales, que son de mis predilectas porque me transportan a los tiempos bíblicos. Cuando salen los primeros soldados, ¿cuáles son los primeros soldados que salen? Infantería, los terrestres, y salen corriendo con sus espadas, ¿verdad? Miren, hermanos, ellos saben, obviamente son películas, pero hay historia. Ellos saben que la gran mayoría de ellos, ¿qué les va a pasar? Ellos saben que ellos son el primer movimiento de una estrategia y ellos saben perfectamente que un alto porcentaje de ellos van a morir. Y luego después de ellos siguen tal vez los arcos o los arqueros, ¿verdad? No los de fútbol, ¿verdad? No, los arqueros, los de la flecha y etcétera, los que tienen las catapultas, etcétera, etcétera. Pero lo que lo quiero llevar es que ellos saben que están defendiendo una patria y ellos viven para ella. El cristianismo debe de recordar que ahora vivimos para Él y por esa razón nos abstenemos, por esa razón tenemos ahora una dirección, porque ahora somos de Él. Y decía el apóstol Pablo, fuimos creados de hechura suya para andar en Él, para hacer obras que Él quiere. Y las obras de Dios dentro del corazón de Dios, ¿sabe cuáles son, hermanos? Ser luz, vivir en santidad. Y luego posteriormente dice por aquí, ya que ahora tenemos una nueva vida en Él. La vida en Cristo no es una vida de doble valor, no es una vida con doble pensamiento, no es una vida con doble rostro. La vida en Cristo debe de ser una. ¿Y sabía usted que dicen por ahí los psicólogos que el ser humano tiene 3 rostros, hermanos? Algunos ahí dicen, ¿verdad? Son diferentes versiones, pero yo le voy a compartir una de las que yo leo. Dice que nosotros seres humanos tenemos 3 rostros. ¿Sí he escuchado hablar de ello? Tenemos el rostro cuando andamos en la calle. Toda la gente nos mira, ¿verdad? Tenemos el rostro en casa. Familia, hijos, matrimonio, familiares. Pero tenemos el rostro propio, el de la oscuridad, en donde nadie me ve, en donde ni siquiera o mis padres o mi cónyuge sabe lo que yo hago.
Y se dice, hermano, que en esos tres rostros la persona aprende a vivir en esas tres ideologías. En Cristo, dice el apóstol Pablo, que cuando venimos a Él, dice, Él nos ha hecho una nueva criatura. En otras palabras, se forma algo nuevo dentro de nosotros, metafóricamente hablando, y también espiritualmente hablando, se forma algo nuevo dentro de nosotros. Y la naturaleza vieja, el mismo apóstol Pablo, ¿qué dice que le pasa? ¿Muere? ¿Muere? Es pregunta, no es retórica la mía, no es afirmación. ¿Muere sí o no? A ver, acá, ¿usted qué opina? Acá dijeron que sí, ¿usted qué opina, hermano? En realidad no muere, le llamamos morir en término metafórico, porque le llamamos así porque ya no andamos en esas tendencias, ya no andamos en esas costumbres. Pero el apóstol Pablo le explicó a la iglesia que en realidad hay un viejo hombre, así lo interpretó él, dentro de nosotros. ¿Cuál es ese viejo hombre? Es todavía la condición caída que mora dentro de nosotros, que tiene los impulsos a querer practicar lo que ya dejamos de hacer tiempo atrás. Mire, cuando venimos a Cristo, la realidad es que los pensamientos ahí se quedan, hermanos. Si yo preguntara con todo el respeto aquí a mis hermanos, a mis hermanas en la fe, si les preguntara si aún se acuerdan lo que hacían sin Cristo, me atrevo a creer que ni siquiera quieren recordarlo algunos. Porque saben perfectamente que pudieron haber sido ciertas acciones no buenas, que ahora lo entienden, ¿verdad? Y en aquel tiempo también, pero no había el mismo temor de Dios. En realidad la memoria no cambia en el sentido de que ahí están todavía. Pero el apóstol Pablo dice que cuando venimos a Cristo, una vez que nacemos de nuevo espiritualmente hablando, el viejo hombre duerme hasta la venida de Cristo, pero dice que vamos a la medida del varón perfecto. Posteriormente, dice el apóstol Pablo, esa naturaleza que está dentro de ti, dice, ahora tiene que aprender a vivir como Él quiere que tú y yo vivamos. Y luego seguimos leyendo. En pensamientos, palabras, obras y actitudes que todos son parte de la salvación en un sentido tanto como moral, tanto como espiritual. Y sí es cierto, hermanos. Alguien que me ayude por favor con 1 de Pedro 3:15. Venir a Cristo no es solamente el gozo de que ya me arrepentí de todos mis pecados y de que bíblicamente hablando Él me perdona, me justifica. Bíblicamente hablando Él me hace una nueva criatura. No solo ahí queda todo, sino que la santificación es un ejercicio diario. Es algo que yo voy practicando en palabras, en ojos, en actitudes, en pensamientos. ¿Por qué? Porque en realidad lo que identifica o lo que define a una persona no necesariamente es como andamos vestidos, ¿verdad, hermanos? En realidad lo que define a una persona en muchas de las ocasiones son sus acciones. Entonces, obviamente digo en muchas de las ocasiones, porque a veces sí es cierto, sí lo define más la vestimenta que las acciones, pero también existe la viceversa. Por ejemplo, un doctor, ¿verdad? Pues si lo vemos con bata, pues ¿qué sabemos que es? Pues un doctor, ¿verdad? Un doc. Dirían allá en mi barrio, un matasanos, ¿verdad? No son matasanos, ¿verdad, hermanos? Que Dios los bendiga mucho. Pero eso es a lo que se refiere. ¿Quién tiene por ahí 1 de Pedro 3:15? Lo escuchamos, hermano Carreto. Lo interesante de mucho cristianismo, cuando vienen al evangelio, se comienzan a congregar, de repente ya no se comportan como antes, y luego surgen los medios, ¿verdad? Las personas que nos rodean. ¿Y a ti qué te pasó? Estás yendo a la iglesia, el pastor te está mirando, seguro está estacionado por ahí. Y la gente nos empieza en cierta manera a crear gracia, a veces burla y a veces hasta crítica, ¿verdad? Tú puedes seguir siendo tú mismo. Allá en la iglesia date golpes de pecho, allá sí, pídele perdón al de arriba. Pero tú no tienes que cambiar, tú sé tú. Así nos dicen, ¿verdad? Y mire, el apóstol Pablo le dio una respuesta muy apropiada a la iglesia expatriada, allá a los hermanos. Les dijo en pocas palabras:
ten tu defensa de la fe. ¿Por qué ahora estás viviendo conforme a una nueva naturaleza? Para que cuando te vengan y te quieran atacar, te quieran acosar, te quieran cuestionar, tú puedas responder por qué has cambiado. Y ese es el propósito por el cual nosotros creemos en la santificación del hombre. Aquí no cambiamos a nadie, hermanos. De hecho, yo no pretendo cambiar a nadie, soy bien sincero. Mi trabajo es enseñar, es mi deber. Y en cada uno de nosotros, como dijo Jesucristo en aquella parábola, ¿verdad? Que nosotros sensibilicemos nuestra alma, nuestros oídos espirituales, nuestra relación con Dios, para que al momento de que la palabra llegue, sepamos sembrarla en buena tierra y florezca y haga lo que tenga que hacer. Porque la enseñanza es como los hijos en casa. Dijo alguien por ahí, siempre hay una oveja negra, ¿verdad? No, eso nosotros lo inventamos, hermanos. Pero ¿no se ha fijado usted, aquellos que ya tenemos cierta edad, que hay padres que son muy buenos, ya sea cristianos, moralmente hablando, padres trabajadores, procuraron siempre a los hijos, y de repente, pues de los varios hijos que tuvieron, pues hubo uno, ¿verdad? Que no, pues no se portaba bien y no se porta bien. Y todos los demás bien derechitos se portan bien. Es que en realidad nuestro trabajo como padres es enseñar, no es cambiar. Y aquí el apóstol Pedro y el apóstol Pablo enseñaban a las iglesias y les daban a entender, no es con tus fuerzas, tú no vas a cambiar por ti mismo, en el contexto de que sin la ayuda de Dios, tú vas a cambiar con la intervención del Espíritu Santo, con la enseñanza de la palabra de Dios y con la constancia de la nueva naturaleza que ahora mora dentro de ti. Que para muchas personas esto es totalmente difícil de entender. Entonces seguimos leyendo, dice, siendo un proceso guiado por el Espíritu Santo y aceptado por nuestra nueva naturaleza. Ahora, leemos así brevemente, dice, ¿cómo se ejercita la santificación del hombre? Pues sí, ¿verdad, hermanos? Debemos de procurarla, pero ¿cómo se ejercita? Bueno, dice aquí, aclaremos que esto no significa que volvimos a nuestro estado de pecado, sino que somos llamados a crecer en santidad. Una de las palabras que más se cuestiona en relación a la santificación del hombre, hay una enseñanza, hay una idea que enseña que una vez que el hombre le entrega su vida a Cristo, automáticamente pasa a ser un hombre santo. Y por tal motivo, si se interpreta como un hombre santo, eso significa automáticamente ¿qué cosa? Pues que ya no peca, que es perfecto, que no hay necesidad de arrepentirse. Hay una idea, hay una ideología que así lo cree, hermanos. Sin embargo, tanto como el apóstol Pablo como el apóstol Pedro, en varias de sus cartas enseñaron algo muy interesante. Pablo tenía la costumbre de cómo dirigirse a las iglesias. A los santos les decía. Pero qué curioso, ¿verdad? Les decía a los santos y luego un poco más abajo en la carta, ¿qué les decía? Arrepiéntanse, practicantes de la fornicación, y les empezaba a dar. Ahora, ¿en qué contexto o cuál es la interpretación correcta cuando nosotros decimos que creemos en la santificación del hombre? En realidad, ante los ojos de Dios somos justificados, somos regenerados y somos santificados. Esos son los tres más comunes que se toman en relación a la salvación. Sin embargo, no podemos pasar por alto que cuando hablamos de la palabra santificado significa que ante los ojos de Dios somos aprobados. Ahora pasamos a ser propiedad de Él. Sin embargo, ser propiedad de Él no nos exime de que todavía pecamos. Ah, caray, entonces, ¿soy o no soy hijo de Dios? Es que es un juego de palabras, cuidado. Ser hijo de Dios no significa que usted ya no va a volver a pecar. Si usted y yo tenemos ese pensamiento, ya pecamos con ese pensamiento. Ser hijo de Dios tiene que ver con reconocer que a través de la palabra de Dios, legalmente hablando, en términos espirituales, somos hijos de Dios. A ver, hermano, que su hijo se porte mal, ¿lo hace que deje de ser su hijo? No, ¿por qué? Porque vamos a decir que está creciendo en entendimiento de una buena vida. De la misma manera, cuando el apóstol Pablo hace referencia que nosotros aún así debemos de seguir acercándonos a Dios
y buscar delante de Él una vida en santificación no es para el arrepentimiento de una salvación, es para que se siga ejercitando el progreso de la medida del varón perfecto. ¿Que cuál es? Jesucristo. Jesucristo estando en la tierra, Él no pecó, Él es nuestro máximo ejemplo. Pero nosotros sí estamos en un proceso de crecimiento a la medida del varón perfecto. Nosotros sí estamos en un estado en el que necesitamos santificarnos constantemente. La santificación, vuelvo a repetir, no es el arrepentimiento de nuestra salvación. La santificación son por los pecados, como inclusive oraba el rey David, aún por los que no tengo memoria, aún por los que inconscientemente hago. Esa es la manera en la que sí debemos de acercarnos en cuestión de la santificación del hombre, en cuestión bíblica de nuestro credo. ¿Quién tiene 2 Corintios 7:1? Díganos. Adán y Eva eran inocentes. La Biblia los define como personas que no tenían conocimiento ni del bien ni del mal. Por eso es que le dijo la serpiente, ¿con qué Dios te ha dicho? Pues sí, los envolvió, que es lo que generalmente hace Satanás, nos envuelve con la misma palabra. En mi opinión, Satanás es uno de los mejores vendedores que ha existido en todos los tiempos. Nos vende puras mentiras y nosotros las compramos sin quejarnos. Pero en fin, ¿verdad? ¿Quién tiene 2 Corintios 7:1? Haciendo referencia al apóstol Pablo, tiene que haber una santificación, una limpieza, tanto como de carne, haciendo referencia, que es una de las cosas que voy a tocar en la tarde, haciendo referencia a lo externo, pero también haciendo referencia a ¿qué cosa dice? A la parte espiritual. Oiga, como muchas personas, ¿verdad? Usan el famoso juego de palabras y hay que tener cuidado. No, lo que Dios ve es el cora. ¿Sí los ha escuchado? Dios ve el corazón. ¿Y lo de afuera qué? No, Él mira tu corazoncito. ¿Realmente será así, hermanos? Denme su opinión. ¿Lo puede explicar? Porque el pensamiento interno se manifiesta en lo de afuera. Así funciona esto. No podemos pensar, miren hermanos, es como si yo les estuviera, un ejemplo, ¿verdad? Que este estanque que usted ve aquí, estuviera acá quebrado y luego medio oxidado, y luego que lo viera así ya sin color, y luego que yo le dijera, está bien buenote, es más, cómpremelo como si fuera nuevo. Mire, se ríe así como que el pastor ya se le fueron las cabras, ¿verdad? No, pues si se me van las cabras, se me fueran las cabras sin ningún problema. No es que lo de afuera solo sea importante, es que lo de adentro es el reflejo de lo de afuera. Y por eso decía el apóstol Pablo, tiene que haber una búsqueda, una limpieza, tanto como carnal, tanto como espiritual. No haciendo alusión, hermanos, a la seducción de la carnalidad, sino haciendo alusión a la parte exterior del hombre. Y es vital. Por eso es que una de las cosas que definitivamente ejercita la santificación del hombre en nuestra relación con Dios, pues lógicamente tiene que ver con todos los sentidos espirituales que se enseñan, se aprenden y por ende salen en la parte de afuera. Y luego después dice, ya que son un requisito, permanecer en ella para ver al Señor. ¿Sabía usted que hay un gran número de creyentes que cree que por el hecho de entregarle su vida a Cristo en una iglesia, en una ocasión, si viene Cristo ya se van con Él? Cuidado el contexto que voy a usar, ¿verdad? ¿Sí sabía que hay un montón de creyentes o de personas que así piensan? Yo ya me arrepentí, ya. El pastor me dijo, ya ahora es salvo por fe. La hermana me abrazó, la otra hermana lloró conmigo y la iglesia me aplaudió. No, esperemos, tranquilos. En realidad, nosotros creemos en la santificación del hombre como un ejercicio
Porque la Biblia enseña en Hebreos 12:14, si alguien lo tiene ahí, habla en un tiempo ¿qué? Perfecto, sin santidad, nadie. No hay excepción. Por lo tanto, yo puedo vivir una vida en donde un día le entregué mi vida a Cristo, como muchos lo practican, lo creen, y luego ya no vuelven a la iglesia, o inclusive vuelven, ¿verdad? Pero viven esa otra vida, ese otro rostro. No. Por eso la Biblia enseña, allá Jesús una vez enseña diciendo, dijo, estarán dos en el molino. Ahora, no significa que 50-50, no se asuste. Ay, ojalá sea de los del 50 que sí se va, ¿verdad? No pensemos así. Jesús estaba haciendo una referencia, un ejemplo, que en mi opinión, hermanos, van a ser más del 50. Los que se van, no, los que se quedan, a como vemos el cristianismo ahora hoy en día. Pero ¿qué dice Hebreos 12:14? Entonces dice, procuren, les está hablando en un tiempo presente, en un tiempo perfecto. En otras palabras, todos los días el creyente debe de estar en paz con el prójimo, el creyente debe de mantener una vida santa delante de Dios. El creyente se tiene que levantar en algún momento, metafórica o literalmente hablando, durante el día y decir, Señor, guarda mis pensamientos. Si en algo he pecado, vengo delante de ti. Enséñame, Señor, cómo mejorar mi relación contigo, cómo mantener una vida mejor espiritualmente hablando contigo. ¿Para qué? Para que se mantenga esa vida en santidad. Ahora, hermanos, es un juego de palabras bien interesante, porque muchos enseñan que los que creemos en este concepto, en esta definición, muchos enseñan que nosotros lo que hacemos en realidad es que a las personas les vendemos una esperanza en partecitas, así nos definen. No. Miren, usted vaya a Sam's, ¿cuánto le dura su tarjeta? Un año. ¿Y luego qué pasa? Pues hay que renovarla. Y luego de repente usted entra a trabajar, ¿a poco porque ya lo contrataron ya jamás lo van a despedir? No, ya me contrataron. Aquí está mi badge, ¿verdad? ¿Qué? Sí, ya va para afuera. Y uno se queda con el badge de recuerdo, ¿verdad? No, ya. ¿Por qué? No vendemos una esperanza en partes. Es que queda en claro que es una relación con Dios continua. El hecho de que nosotros hayamos llegado al matrimonio es una de las mejores analogías que se hacen en relación a la vida cristiana, hermanos. Y que ya tengamos un certificado de marido y mujer, eso no exime que uno pueda hacer lo que uno quiera con su vida. ¿Verdad que no, hermanos? Podemos hacer lo que querramos. Técnicamente sí lo podemos hacer. Que no lo debamos es otro asunto. Pero nadie nos detiene. Nadie. Uno puede seguir haciendo lo que uno quiera. ¿Por qué? Porque es una decisión propia. De la misma manera la santidad delante de Dios. Y lo dice, esto es porque en nosotros se inició una obra que finalizará cuando Él venga. Y se trata de toda nuestra manera de vivir. Y esto se produce también por medio de la palabra y la oración. Viera qué difícil es que hoy en día las estadísticas arrojan ciertos números cuando hacen encuestas anónimas dentro de las iglesias, hermanos. Y se les pide ser sinceros a las personas porque son encuestas anónimas. O sea, no crea que le llegan al pastor y luego el pastor se los serrucha. No. Son encuestas anónimas en donde les preguntan a los cristianos qué tiempo tiene en su vida de oración. Y un alto porcentaje de ellos dicen que no tienen vida de oración. Que el tiempo de oración solo es cuando vienen a la iglesia. Otros dicen 5 minutos diarios. ¿Qué tiempo tienen de vida en la Biblia? Me refiero a leerla, a conocerla, a escudriñarla, a alimentarse de ella, conocerla, practicarla. Y arrojan, hermanos, que un alto porcentaje de ellos no lee la Biblia. Solo la leen cuando viene a la iglesia. Como cuando de repente jugábamos, no sé si recuerda. Esto lo jugamos hace muchos años, pues por ahí va, no manera de risa, pero era como que una piedrita que aventábamos ahí. Abran su Biblia, hermanos, aquellos que no la han abierto toda la semana. Y luego los hermanos, sentían el pedradón, ¿verdad? Es que esto sí existe. Y la Biblia enseña que la santificación del creyente
alguien que me ayude por favor ahí en Primera de Pedro 1, 15 y 16 y Primera de Timoteo 4 y 5. La Biblia sí enseña que una de las maneras fundamentales para poder tener una vida en santificación delante del Señor es la Biblia y la oración. La Biblia no es por el hecho solo de leerla, es porque me alimenta y como resultado me da las fuerzas para poder practicarla. No es el hecho de conocerla, como muchos pudieran decir, ¿verdad? No, yo me sé muchas partes de la Biblia. Qué bueno, eso es excelente. No es el hecho de conocerla, es el hecho de tener la práctica sobre de ella. ¿Lo tiene ahí, hermano? Léalo, por favor. Fíjese cómo enseñaba, porque por la oración y la palabra de Dios es santificado. Él mismo lo expresaba, hermano. Uh-huh. Uh-huh. Sí. Mm. Sí. Correcto. Sí. ¿Sabe que esto es algo personal, como usted bien lo mencionó en su comentario? Esto es algo mío. Yo tengo que sentir ese deber, esa preocupación, esa misión, esa responsabilidad. Sería algo extraño y gracioso y hasta incómodo que no sé, yo llegara un día y les dijera, hermanos, ahí les va unas copias, llénenmela por favor, ahí me va a poner de lunes a domingo cuántos capítulos de la Biblia leí yo, cuánto tiempo oró. Sería gracioso, ¿verdad? Y hasta incómodo. Pastor va a leer. Y le pone su nombre y su firma. Sería gracioso, hermanos. Ya sé, y lo dice aquí nuestro hermano, con una mano en la Biblia y la otra en el corazón. Hermanos, estamos conscientes que la vida en Cristo tiene un sentido, no es una religión con conocimiento, es una experiencia. Y sí es cierto, yo debo de responsabilizarme, de orar. No me tiene que preguntar el pastor en el sentido de que, ¿y si oro ahora, hermano? ¿Sí oro, hermano? ¿Sí oro? Y luego la hermana me dice, ay, estoy sudando. Ya sé, no, esto es un... Ahora, y como en ocasiones yo lo he dicho, ¿verdad? ¿Saben dónde se ve el resultado, hermanos? Cuando salimos, ¿verdad? Cuando estamos en la calle, nuestra manera de vivir, cuando inclusive venimos a adorar a Dios, ese es el resultado. Entonces sí, definitivamente, hermano Carreto, debemos de mentalizar, aceptar y ejercitar que la santificación en un cristiano es para mi propio bien, pero al final del día es porque Él me lo demanda, es porque Él lo puso en mi corazón. Solo que pues, el libre albedrío que nosotros gozamos nos deja hacer
lo que nosotros queremos, ¿verdad? Como cuando por ahí nos decían, ¿verdad? Compra el carro, está bien bueno. No, ese no me gustó. Y ahí fue usted por el otro y le duró 3 meses, ¿verdad? ¿Quién no ha tenido una experiencia así? Es similar así. Esto es entre yo y Dios. ¿Quién tiene el otro pasaje bíblico, hermanos? Les había pedido, hermano Carreto, usted leyó Filipenses 1:6, 1 Pedro 1:15 y 16. Le escuchamos. En otras, usted leyó Santiago 1:22, ¿verdad? No se preocupe, ese también es correcto, porque cuando habla el apóstol Santiago y hace mención acerca de la fe, da a entender todo lo que tú aprendes, las buenas nuevas que ahora conoces, la obra que Dios hizo en ti, dice el apóstol Santiago, tiene que tener frutos, se tiene que cristalizar, se tiene que ejercitar. Yo me pongo a pensar, ¿qué sería el día que los creyentes, no de esta iglesia, hablo en plural, qué sería la vida de los creyentes cuando tomáramos tiempo, hermanos, para tener un tiempo de oración, tomáramos tiempo para alimentarnos de la palabra de Dios y luego llegáramos a nuestras iglesias, llegáramos a nuestros trabajos? ¿Cómo nos vería la gente? ¿Usted cree que se notaría, hermanos? Sí se notaría, hermanos. Sí se notaría, como aquel hombre que en una ocasión le preguntó un reportero a un predicador del siglo XVII. Le preguntó, sabemos que eres un predicador muy famoso, muy reconocido. Dice, ¿qué necesitas para que todos conozcan de Jesús? Le preguntaron a Juan Wesley. Y él dijo, le he orado a Dios que solo necesito 50 hombres que odien el pecado. Se inmortalizó, se hizo legendaria esa frase, hermanos. Porque lo que quería dar a entender este hombre es que cuando el creyente tiene temor de Dios, el creyente tiene mucho fruto delante de los demás. Y si así él, históricamente, biográficamente hablando, impulsó fuertemente el evangelio en Europa, decía 50 hombres, o sea, dando a entender que sí se puede mostrar una gran diferencia cuando se vive una vida en santificación delante de Dios. Seguimos leyendo ahora. Dice aquí, también nosotros creemos en el juicio final, hermanos. Lo que hoy en día la gente no quiere escuchar, ¿verdad? Hoy en día vivimos el día muy moderno, hermanos. Ya no analizamos el mañana. Mire, a mí se me hace muy interesante y correcto hasta cierta manera, claro que sí, que de repente van y tocan la puerta de su casa o en las plataformas digitales, un día todos nos vamos a morir y su féretro en pagos, váyalo pagando ahorita que está en vida para que no endrogue a la familia. ¿Sí han visto esas notas, hermanos? Pues de repente pueden ser incómodas, yo ni me quiero morir. Sin embargo, es bueno que el hombre tenga ese pensamiento porque correctamente no se endroga a la familia, ¿verdad, hermanos? Yo no sé quiénes han tenido esa experiencia, no en carne necesariamente, pero algún pariente, familiar, amistad, que de repente muere y pues ahora sí que los dejan chiflando en la loma. Los dejan chiflando y se pone fea la cosa, ¿verdad? Por intentar completar. Son cosas muy, muy, muy duras. Pero cuando hablamos no de ese momento, sino del juicio final, estamos hablando de algo que debemos de prestar atención como cristianos principalmente, hermanos. Y dice de la siguiente manera: esto acontecerá al final de todos los tiempos en un evento conocido como el gran juicio de trono blanco. Así se le conoce a este evento, el cual nosotros creemos como el juicio final. Dice, cuando Jesucristo juzgará a todos aquellos que no se encontraron escritos en el libro de la vida. Ah, caray. A ver, primero Cristo es el Salvador, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y ahora dice que nos va a juzgar. Pues ¿dónde está el amor de Dios? ¿Dónde está el amor de su Hijo? ¿A qué se referirá este pasaje bíblico, hermanos? A ver, hermano Daniel. Entonces nos habla de un tiempo límite. Hay un tiempo límite en donde el hombre
debe de saber, cristiano y no cristiano, pero fíjese lo que le estoy diciendo, principalmente el cristiano, debe de saber que hay un tiempo límite en donde nos es conveniente no solo aceptarlo, sino vivir acorde a la palabra de Dios. Porque dice aquí que Él pasará de ser del abogado, que es el que intercede, que es el que puso su vida sobre nosotros delante del Padre, a pasará ahora a ser el juez. Una de las características que tienen los jueces es que ellos son ¿qué? Imparciales, y que ellos tienen el deber de ejecutar un juicio. No hay como que, no, pues ahí apúntenmelo, ¿verdad? En el hielo. No. Tiene que ejecutar un juicio. Y Cristo, de la misma manera, en el entendimiento del hombre, como a nosotros nos ha enseñado, de la misma manera este evento sucederá. Y luego seguimos leyendo. Dice, y serán arrojados al lago de fuego. ¿Quiénes? Los que no estuvieron escritos en el libro de la vida. Ahora, la Biblia habla, que de hecho se hace mención no solo en Apocalipsis a través de la visión que tuvo Juan el apóstol, sino también el mismo Moisés tuvo un fragmento a lo que nosotros alcanzamos a leer. Seguramente pudo ser más, pero él solo hizo mención de ello. Un fragmento de lo que es que parece ser, de acuerdo a la Biblia, claro está, que el hombre cuando recibe a Cristo, el hombre es inscrito o escrito en un libro que se le llama el libro de la vida. Pero también el mismo Moisés, en una conversación que tuvo con Dios, ¿qué le dijo a Dios? De ser necesario, rae mi nombre, borra mi nombre. Entonces, este evento es muy importante, porque este evento marcará a aquellos que están escritos en el libro de la vida, automáticamente pasan a ser propiedad y tienen una recompensa, también en un tribunal de Cristo, pero que tiene como enfoque recompensa. Pero también otros pasarán a un estado de juicio, de castigo. Y algo que caracteriza este juicio, no es que yo así lo quiera detallar, ¿verdad, hermanos? No, el pastor nos está asustando. No, es que así lo enseña la Biblia. El juicio del infierno o del lago de fuego, la Biblia lo define como un lugar en donde va a haber diferentes tipos de castigos. O sea, hace que unos van a sufrir más que otros. Pues sí. Sí. Y no solo es cuestión de nivel de sufrimiento, sino también la Biblia enseña que va a ser por una eternidad. El ser humano no tiene una eternidad, todavía no la conoce. El ser humano, cuando hablamos de una eternidad, hablamos que a partir de ese momento en adelante, no es algo relativo, no es algo metafórico, no es algo simbólico, sino ahora sí será espiritual en la conciencia del hombre, en el sentir del cuerpo, por así decirlo, el hombre recibirá su castigo. Esto no es algo poquito, este es un gran castigo. Por eso es que es importante mencionarlo así. Dice, estos que no están escritos en el libro de la vida serán arrojados al lago de fuego. Muchas personas se preguntan, a ver, ¿el cristianismo es para irme al cielo? Sí, necesariamente es porque ahí tiene que estar Cristo en el corazón. Bueno, ¿y qué pasa si no quiero? ¿Y quiero vivir mi vida? Ah, sí, también puede vivirse su vida. No hay problema. Pero tenga en mente que la Biblia enseña que un día la consecuencia de haber rechazado a Cristo tendrá resultados, tendrá efectos. Y dice aquí, y ellos serán juzgados. Romanos 2:6, por favor. ¿Juzgados en base a qué? De acuerdo a sus obras, pensamientos y manera de vivir. Nadie podrá cambiar la opinión ya de este juicio. Sabemos que legalmente hablando existe algo que se llama apelación, ¿verdad, hermanos? ¿Cuál es el propósito de la apelación? Una posibilidad de cambiar, de revertir la decisión. El gran juicio de trono blanco no existe, no hay bases bíblicas, como algunos dicen, ¿verdad? Ay, es que Dios es bien bueno, Él no va a dejar que nadie se achicharre. No, es que nadie se está achicharrando, como yo le digo a los alumnos. Yo no lo repruebo, usted se reprueba solito. Sí, yo no le puse un 6, usted se lo ganó bien merecido con el sudor de su frente.
usted le echara más sudor, pues subía. Betty. Sí. Exacto, también a los que aceptaron y rechazaron, y el final de su carrera, ya sea porque Cristo haya venido enjuiciado o en su efecto, ya sea porque mueren, también. Eso es algo interesante a recalcar. Por eso es que yo daba mucho hincapié en la necesidad de tener una vida en santidad. ¿Quién tiene por ahí ese texto bíblico, Romanos 2:6? El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Sabe? El ser humano no es muy dado a pensar en el juicio final, hermanos, porque estamos tan plagados de un pensamiento diario, de un pensamiento propio, de un pensamiento mío, que no le damos mucha importancia a esto. Cuando se habla del juicio, bueno, pues pobrecitos, ¿verdad? Es que en realidad, por eso yo decía que los cristianos debemos de prestar más atención, porque la realidad es esta. Dijo el apóstol Pablo, me cuido yo, porque ¿cómo puede ser posible que siendo heraldo, siendo mensajero de esta palabra, dice, yo voy a quedar, ¿qué? Fuera de ello. Lo que daba a entender él es lo siguiente, que aún yo mismo, decía el apóstol Pablo, aún yo mismo debo de procurar mi relación con Dios. No vaya a ser que al final de mis días, dice, yo haya sido solamente un mensajero, pero en realidad no haya cumplido con la relación que Dios me demanda. Y este estilo de vida, esta manera de pensar, un creyente la tiene que traer a la memoria, hermanos. No es que uno lo diga, con esto me asusto y con esto voy a orar y voy a ir a la iglesia. No, es que nadie tiene la vida comprada. Ahorita estamos y ya no podemos estar al salir. Dijo el salmista que la vida es como la flor del campo. Dijo el Eclesiastés, somos como la neblina, dando a entender que en realidad esta decisión es un estilo de vida. Sí, no es terror, es temor, como bien usted lo acabó de decir. Como mi relación con Dios no se debe de basar, ay Señor, que no me vaya al infierno, Señor. No, ¿verdad? Mi relación es, Señor, quiero que mi vida cada día esté preparada, cada día esté preparada, cada día esté preparada. Figúrese este panorama. Usted se preparó tanto, se esforzó tanto, luchó tanto, y luego llega un momento, no sé, un día, es metafórico mi expresión, en donde usted ya se le olvida todo, y luego llega la oportunidad, usted ya no puede. La gente a veces me pregunta a mí en este punto algo bien interesante: ¿cómo se pierde la salvación? Digo, bueno, que la salvación no se pierde, el que se pierde es el individuo. Tú eres el que te alejas, tú eres el que rechazas, tú eres el que apostatas, tú eres el que le das la espalda a Dios, y el amor de Dios tiene en vida, está, pero una vez muerto hay un resultado en base a tus obras. Ser salvo no es un badge que te va a dar la eternidad y tú ya, aunque hayas vivido como un papalote tu vida, eso no te hace que Dios te va a ver en el cielo y te va a decir, ya llegó el malcriado. No. Si fuera así, qué lindo sería la vida, ¿verdad? ¿Para qué nos esforzamos? La escuchamos. Lo que se le conoce como el lago de fuego. No tenemos vamos a llamarlo bíblicamente hablando, no dice así detalladamente, y era rojote. No, nosotros tenemos en vida lo que representa el fuego, los colores, azul, amarillo, rojo, etcétera, mostaza. Pero la Biblia, cuando dice un lago de fuego, lo representa como un lugar de sufrimiento, un lugar de dolor, de desgracia, en donde el arrepentimiento ya no va a valer, hermanos, no va a valer. Sí. Yo he escuchado a algunas personas expresar algo similar a ello,
que inclusive han tenido apariciones angelicales y ellos han dicho que hay colores en esas apariciones de ángeles, en donde son colores que ni siquiera se conocen dentro de la tierra. Sí he escuchado eso, sin embargo no tenemos argumento bíblico, pero sí he escuchado eso yo. Sí, entonces, hermano Carrito, y con usted concluimos. Ah, sí, le echa muchas ganas. Tiene sus subordinados. Sí. Mm. Sí. Y esa es nuestra labor como iglesia y como creyentes, fíjese, por eso decía ahorita al inicio de la clase, sí es cierto, aunque no lo vemos así, hay mucho egoísmo en nosotros que debemos de estar trabajando, porque ese egoísmo nomás es generalmente para nuestro propio bien, nuestra zona de confort y todo eso, pero en realidad ahora vivimos para Él, y al vivir para Él debemos de darnos cuenta que sí, hermanos, debemos de ceder parte de nuestro tiempo, debemos de ceder parte de nuestra vida en el contexto de que obviamente uno sale a trabajar, en el contexto que uno tiene familia que visitar, pero uno debe de tener en mente eso. También mi deber es, como le dijo Pablo a Timoteo, adentro y fuera de tiempo, ocúpate de la palabra, dándole a entender, busca el espacio, no te conformes, no te limites, no te aguantes, no te quejes, no te acostumbres, porque ese es nuestro deber como cristianos. Y es propio, hermanos. No, pues allá que el pastor va y le eche ganas. No. Esto es de cada uno de nosotros, hermanos. No, es que yo no puedo. No, sí puede, hermano. Mire, si usted no puede ir, usted puede orar, usted puede hacer otras maneras para que el evangelio se expanda. Hay muchos recursos, no necesariamente que es mejor estar a uno ahí, tener la experiencia, siempre lo he dicho. Pero existen otras razones que pueden limitar, pero ahí es donde uno debe decir, bueno, Señor, no me es posible porque esta es mi razón, por el momento no me es posible, pero lo haré de esta manera. Ya uno va buscando el momento y el espacio para reincorporarse a esta preciosa experiencia que es compartir la fe.
En otras palabras, hablar de Cristo, ¿verdad? Póngase de pie, hermano. Vamos a darle gracias a Dios en esta mañana. Y que siga siendo Dios con nosotros en toda nuestra manera de vivir, hermanos. Le quiero pedir aquí a nuestro hermano Juan si nos despide en esta mañana en oración.